Estamos recibiendo en los estudios de FM San Ramón al director teatral y empresario Wosh Machín, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Wosh? ¿Todo bien? Muy buenos días para todos, buenos mediodías prácticamente. Es Muchísimas cierto. gracias por la invitación. Es un gusto tenerte. Ya habíamos estado en contacto en alguna oportunidad, pero había sido telefónicamente la primera vez que te recibimos en los estudios de la radio. Sí, para hablar de Bravas. Es cierto, habíamos hablado de Bravas, dado que incluso protagonizaba una actriz de San Ramón, y entonces habíamos tenido la oportunidad de promocionar eso y justamente abordar el tema. Hoy estás tú en San Ramón y estás haciendo una interesante recorrida. Contanos un poco sobre eso, Wosh. Estamos recorriendo un poco lo que es San Ramón para unir un poco lazos con la cultura desde este lugar, porque en mayo tenemos pensado estrenar Solomía, que es una obra sobre reincidencia en violencia de género, que es un tema que en realidad a veces no prestamos mucha atención y naturalizamos cuando tenemos en el cotidiano, che, fulana volvió con aquel que la maltrataba, y bueno, ¿para qué vuelve? Entonces ese concepto está naturalizado y hay que educar sobre por qué es que vuelve. Claro. Y entonces hay que hacer un proceso más profundo del que ya está establecido, que ahora estamos como más alerta como sociedad, pero hay algo más adentro y es entender que se formó, que esa persona para volver a reincidir se formó y tuvo toda una construcción. Entonces no es vuelve porque quiere, sino es que vuelve porque hay una naturalidad, ya naturalizado ese vínculo. Entonces hay que desarraigar y todo empieza desde acá, ¿no? Desde el corazón y la mente. ¿Cuántas veces uno habrá escuchado eso, no? ¿Yo para qué me meto? Yo no me meto más. Sí, no le ayudo más, no y ayudo vuelve. más. Y debe ser la peor decisión que uno puede tomar, ¿no? Sí, el omitir responsabilidades es más grave aún todavía que la misma situación. Cuando uno es consciente que está pasando algo y bueno, y se quiere desligar, tenemos que en realidad empezar a tener empatía. Y la empatía no es una palabra, la empatía es una acción. Yo siempre cuento que yo hace poco había sufrido un acoso tanto en medios como en redes y tenía gente que me decía que se titulaban empáticos y que no estaban siendo empáticos. Entonces yo decía, qué complejo la palabra empatía, ¿no? Cuando la utilizamos de una manera y en realidad la empatía tiene otro significado y otro valor. La empatía es una acción, no solamente una palabra. Y para poder realizar en realidad que sea efectiva, hay que hacer pasos, hay que dar pasos. Claro, hay que tener acción más que Sí. palabras. Wosh, o sea que esta obra se va a estrenar y se va a realizar ¿en dónde? ¿En San Ramón se va a Se hacer? va a realizar en San Qué Ramón, bueno. vamos a mezclar elencos, tanto de Montevideo como de San Ramón. Nos hemos llevado una sorpresa con el nivel artístico que hay acá. ¿Ah, sí? Si bien yo anteriormente ya había trabajado, pero ya era más de manera profesional con Braulio en Solomía, incluso para el Teatro Metro. Luego fuimos a Fraile Muerto. En esta oportunidad queremos hacerlo con artistas emergentes, mezclarlos con artistas de Montevideo, poder en realidad citar un espacio, porque no sé si podemos llamarlo sala en este momento, pero sí poder ubicar un espacio donde se pueda desarrollar la tarea y empezar también a instruir. Hay artistas que son muy talentosos, pero que no se han podido explotar por la falta de herramientas como artista marca. Estamos muy adaptados también al sistema de ese artista tiene 3 trabajos, Claro. es actor, seguro que hace 2 cosas a la vez. Entonces todo eso hay que sacarlo, hay que eliminarlo y para eliminarlo hay que dar herramientas. Entonces empezando primero a darte valor. El artista se tiene que empezar a dar el valor que tiene, considerándose como tal. Entonces ahí empieza todo el cambio, ¿no? ¿Cuántas veces habrás visto vos a alguien que considerás o que vos ves con un gran potencial y que te dice, no, yo esto lo hago de hobby, a mí me gusta hacerlo, pero yo no soy actor, yo no soy... Muchos, sí, muchos. Y ahí te das cuenta que en realidad tenés que empezar a hacer un cambio. Nosotros tenemos Time, que es el taller de artes escénicas, donde se les enseña a los chicos que una cosa es tener talento y otra cosa es ser artista. Podés cantar bien, podés bailar bien, pero el artista corta a ti, que aparte de hacer esa disciplina bien. Entonces tenemos que aprender a trabajar en conjunto eso y aprovechar las oportunidades que hay. Y que no es una mala palabra ser producto, porque también eso es un tema que tienen los actores que parece que se ofenden cuando decís, che, eso es un producto de comercialización. O como Sí, se dice lo comercial también, no, claro. yo no quiero hacer algo El teatro comercial. comercial siempre está como vapuleado. Claro. Y después todos se visten de cultura. La cultura es muy amplia, el arte es muy amplio, pero el comercial es el que te sostiene, el que te da de vivir, el que te da de comer, con el que te podés formar, con el que pagás la luz, el agua. Es lo que seguramente te da la posibilidad para brindar algo aún mejor todavía.
tecnología, con otras herramientas. Y también para poder entender que no estás solamente cumpliendo metas personales, sino que también estás contribuyendo a nivel social, porque vos estás en realidad haciendo una apertura de cambio. Y eso también es muy complejo en un país que está acostumbrado a muchas veces a que los espectáculos se sostengan por subvenciones, ¿no? Subvenciones estatales. Entonces todo eso también hay que erradicarlo, no del todo, porque claramente que a veces es necesario, pero sí tenemos que poder instalar de que, bueno, viene una pandemia y yo soy una empresa, viene una crisis y yo soy una empresa teatral, yo soy una empresa comercial que puedo sostener o puedo levantar un muro contra esto, ¿no? Por lo menos tratar de empezar a comercializar desde otra visión y empezar a entender y manejarse como tal. Uh-huh. ¿Ves una suerte de estereotipo del artista uruguayo que de alguna manera como que solicita eso? Lo digo porque hablaste de la subvención y me acordé de tantas oportunidades en las que uno ve a un artista diciendo, bueno, nosotros en este momento necesitamos, ¿se da eso a menudo? Se está viendo, no solamente en el rubro de los artistas, sino en muchos otros, pero en este particularmente se da capaz más a menudo. Sí, se da más a menudo. A mí me ha pasado que yo, gracias a Dios, cuando arranqué, yo ya arranqué a trabajar en teatro comercial, pero entendí el cambio, porque cuando vos vas haciendo casting y vas a encontrar artistas, te van diciendo con miedo, uy, vendrá gente y podré vender y me vendrá a ver alguien a mí. O sea, sí que podés y sí que es posible. Si lo que vos haces vale es el mismo producto. En el caso de Teatro Metro, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho producto argentino. Entonces, instalar el mecanismo argentino en Uruguay es todo una catombe, porque esta acá es conceptual. Entonces, nos ha pasado con Vicky, por ejemplo, que es de San Ramón, una excursión, lleva 3 camionetas para verla. Y no es que, o sea, la gente no saca la plata abajo de las piedras, o sea, de su trabajo, les interesa ver a su artista. Entonces, si estamos hablando de una distancia bastante prolongada de Montevideo y hacen todo ese trayecto para poder ver su artista, ¿cómo no va a poder uno local? El artista se limita demasiado cuando empieza a pensar en la realidad que tiene. Empieza a pensar en todo lo que le tiene alrededor y claro, no tiene herramientas. Entonces ahí es donde se empieza a asustar. Pero pasa un montón. Me quedo si hago un concurso para... hago esta obra si tengo un concurso, si me facilitan aquello. El arte es revolución. Por lo tanto, no puedes esperar que te hagan o que te faciliten. El arte en la antigüedad era una manifestación de revolución. Los artistas estaban a pie para reclamar a las jerarquías de la monarquía que las cosas cambiaran. Entonces ahí nacían los bufones, los trovadores y toda aquella mezcla. Pero era para eso, era una función de rebelión. Pero si nos vamos a quedar con el espíritu de la rebelión para algunas cosas y no para las propias, ahí es donde viene todo el tema que hay que combatir. Uh-huh. Interesante. Wosh, volviendo al tema de la obra y de la recorrida, decías que te ha llevado una buena sorpresa con el nivel que hay en San Ramón. Debe ser una buena oportunidad también para que todas esos artistas emergentes puedan de alguna manera tener las herramientas para poder seguir adelante haciendo esto que les gusta, pero que no sea solamente un hobby, ¿no? Porque evidentemente lo que hablamos al principio, seguramente que habrá muchos talentos por allí escondidos que tienen ganas de salir. El artista emergente yo lo llamo el que está en una sola obra, el otro ya pasa a ser un colega, claro. Porque cuando ya una persona subió a un escenario y tuvo su primera experiencia, bueno, ya hay que empoderarlo también, porque si no siempre va a decir, uy, estoy ahí claro. Por entrar, no. Tampoco esto es que también hay un concepto de llenar las paredes de títulos, que eso pasa acá en Uruguay. Las escuelas de comedia o las escuelas de arte tienen 4 años para que una persona pueda desarrollarse como artista. Y me parece que por ahí, en un mercado tan chico y poco comercial, está buenísimo el conocimiento, pero para emigrar. Ahora, si es para acá, para Montevideo, para Uruguay, está buenísimo el conocimiento, pero en breve tiempo, porque la persona está invirtiendo. Las escuelas son carísimas. Entonces, todavía que está invirtiendo, hay que hacerlo en breve. Hay que darle mecanismos aplicables y a la mano. Porque si no, lo que estamos haciendo en realidad es extrayendo. Y es complejo, pero es un tema de mentalidades también y de cada dirección. Ahí está, cada uno maneja sus lugares o sus lugares de influencia como quiere y como su conciencia le amerita, ¿no?
Vos has estado teniendo diálogo con los ciudadanos, has recorrido, has conversado. Bueno, ¿qué te ha llevado, en definitiva, de acá, de San Ramón y de la zona? De San Ramón, que hay una gran necesidad de querer hacer cosas, me parece que está Ujú. buenísimo. El tener contacto con el concejal Nicolás Rodríguez también me ha llevado a poder entender un poco las realidades que tienen ustedes a diario y también las necesidades, ¿no? Como jóvenes, con los espacios pocos espacios culturales, pocos espacios de diversión, pocos espacios para poder reflexionar. Ujú. Desde una manera descontracturada, entonces también está bueno poder generarlo. Entonces, en ese plan es que instalamos el proyecto de, bueno, de traer solomía, de acercar un momento de reflexión. Creo que todos hemos tenido novios o novias tóxicas y que en algún momento hemos sido tóxicos y está buenísimo educar sobre eso y decir, bueno, eso que hacía como algo normal no era tan normal, no lo voy a hacer, te quito el celular, lo manejo yo, o el Facebook con una sola contraseña. La intimidad de la pareja es intimidad, entonces empezar a educar, que tampoco les vamos a enseñar nada que no conozcan, pero a veces verlo desde otro lugar es más sano. Entonces la persona no se siente tan atacada y la violencia lo que tiene es que es un lugar muy sensible. Entonces vos no lo podés ir a increpar, vos tenés que ir con herramientas de consuelo, de abrazo, de empatía y sobre todo herramientas que que estén posibles de acceder, que tampoco Ujú. sea la gran cosa, sino que, che, si agarras el celular obsesionado todo el tiempo y no está bien, no es por ahí, no lo agarres más. Claro. Entonces, que puedan entender de comprensión rápida. Claro. Vos, esto va a ser en mayo que se va a Esto va a estar ser en haciendo, mayo. ¿no? Hoy voy a tener un encuentro con grupos de arte de acá de la Bueno. zona y luego vamos a hacer un plan de trabajo donde vamos a traer todo lo que es la corporación de allá, tanto los jefes de prensa y todo el mismo sistema de marketing para la ciudad, para poder trabajar con los seleccionados de acá, sumado a los de allá y poder hacer una buena combustión de lo que vayamos a poder lograr. Y creo que va a estar bueno y no solamente que creo que va a estar bueno, es necesario. Por violencia de género mueren un montón de mujeres a semana, entonces tenemos que ponerle un poquito de límite y la mejor manera son sociedades que estén fortalecidas en los que no se debe hacer. Entonces ahí ya está el cambio. Si yo te informo que mataron a alguien pero no te educo que no se debe matar, lo único que hice fue viralizar un asesinato. Claro. Entonces creo que a veces los medios quedan hasta ahí, ¿viste? Entonces hay que dar la otra parte, hay que brindar la otra parte. Hay que buscar contenidos televisivos que hablen de prevención. Porque si tenemos en el breakdown del informativo la cantidad de femicidios y no me ponen una novela o una película que hable de prevención, no estamos colaborando. Lo único que estamos es difundiendo asesinatos. Claro. Entonces hay que ver las gerencias de programación, ver los sistemas de trabajo. Es más complejo que solamente establecer una obra, ¿no? Nosotros tratamos de que desde el teatro podamos educar y podamos, bueno, generar un cambio. No va a quedar ahí, porque tampoco somos una ONG, somos una empresa, pero de lo que tratamos es que pueda haber alguien más que se pueda interesar. Y decir, bueno, este se suma, el otro se suma, el otro se suma. Ahí te vas dando cuenta que hay un montón de gente que está recopada con que las cosas cambien y eso es lo que es necesario. Necesitamos gente que diga, quiero cambiar, quiero que las cosas cambien, quiero tener un noviazgo sano, quiero poder salir a la calle y estar libre de que no me persiga un psicópata. Entonces todo eso es importante. Y otra cosa importante son las redes sociales. Hay que tener un servicio de vigilancia. Tiene que estar más cuidado, tienen que haber leyes que nos protejan más. Las redes sociales son la nueva casa del grooming, que es la pedofilia en internet. Ahora hablan todos de Operación Océano, pero el grooming existe hace años y viene atacando a un montón de gente. Hace poco una madre publicaba de que su hijo había recibido de una chica fotos y le decía a qué escuela iba y el chico le decía voy a tal escuela y mandame una foto tuya. Y en el intercambio de fotos la madre era la mamá, no era el chico. Era la mamá la que estaba detrás de la computadora y ella denunció el IP en delitos informáticos de la otra computadora que le pedían fotos íntimas del hijo y era el profesor de la escuela. Tremendo. Entonces el grooming, que es eso, es la casa de víctimas por internet, es gravísimo y es muy delicado, pero hay que estar atentos porque a veces nos parecen cosas que son tontas y son gravísimas. No sabemos en qué puede terminar. Un adulto teniendo información del menor. Estamos en un momento social en que necesitamos parar
Creo que la pandemia también ha sido como un límite de, bueno, se detiene, pero es mucho más profundo todo. Y hay que sacarlo lentamente para que no genere tan poco dolor. Porque también tenemos eso. Hay machistas mujeres, hay machistas hombres, hay machistas de todo tipo. Estamos en una sociedad que está contaminada culturalmente. Claro. Entonces hay que sacar todo eso. Pero nos va a llevar mucho tiempo. Pero claro, vamos a contribuir. Claro, bueno, por eso. Pero este tipo de obras también llaman a la reflexión, y si uno se empieza a preguntar este tipo de cosas que acabamos de charlar, ya creo que ha sido un logro sí, importante. No solamente el entretenimiento, sino el hecho de poder llevar un poco a la reflexión y de pararse en estos temas, ¿no? Claro, también me pasaba la otra vez que veía a Nacho Álvarez criticarme y criticar mis obras, y yo veía ilustrado en él el clásico, quiero ser prudente con la palabra porque soy cuidadoso, pero es la clásica ignorancia cultural de quien considera de que hablar de estos temas no es bueno. No es bueno. Poner mujeres a decir esto no lo quiero más, como tenemos el 26 de marzo 8M, que son historias autobiográficas, son 8 mujeres que cuentan su historia de resiliencia. Un director de cultura me dijo también, pero eso no es una obra de teatro, eso son personas que se suben a un escenario. Toda historia que merece ser contada hay que darle espacio, y si no se la dieron ellos el lugar, y si yo tengo la posibilidad de prestarles mi teatro para que sean visibles, se lo voy a dar. Le guste o no le guste, porque el hecho no va en lo que el otro quiere, el hecho va en qué es lo que le hace bien, y ahí es donde viene la apertura, escuchando, intercambiando. Entonces hay que tener mucha prudencia. El tema de los periodistas referentes hay que tener mucho cuidado, porque la referencia se la da en realidad mucho más de lo que sale del micrófono. Entonces, el micrófono, tanto la pantalla, es muy delicado. El desmerecer el trabajo de alguien que ni viste, que no sabes ni qué es lo que hacen, tenés que tener prudencia. A través de tu trabajo mucha gente se anima a denunciar, se anima a dar el paso que no lo ha dado con otra manera, porque ahí es concientizada y sacudida. Entonces estamos haciendo una labor doble que no deberíamos de hacer quizá, porque no somos el Estado para poder socorrer a una víctima. Pero como sí tenemos empatía, y no tenemos solamente el recurso, sino que tenemos el involucramiento real, es ahí donde se genera el poder, el contacto afectivo, ¿no? Y ahí está el tema. Y donde se puede iniciar el cambio. Sí, ¿verdad? Exactamente. Claro. Walsh, ha sido un gusto tenerte, será un gusto recibirte en cualquier momento. Ya sabemos que en mayo va a estar este gran evento, así que seguro antes vamos a estar dialogando de vuelta. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.